Y todos estamos de acuerdo que cuando empezó este tiempo de encierro, de confinamiento, es como que lo agarramos con una ansia de decir, bueno, me voy a preparar, voy a leer, voy a hacer esto, voy a pum, pam, pim. Y a medida que fueron pasando los días, hay cosas que se fueron cayendo, se fueron aplacando, se fue nivelando todo, y es como que entramos en un proceso, en algo que se llama monotonía. Le digo porque a mí también me ha sucedido. Yo tengo la bendición de salir a trabajar, pues, que lo puedo hacer, y es como que los días se te volvieron rutinarios. O sea, te levantás, haces tus cosas, vas, trabajás, volvés, como no podés salir, eh, cenás, te acostás, y como que todo entra en un círculo así constantemente y se convierte en monótono. Y es algo que pega. Y estábamos mirando que la monotonía es la uniformidad o falta de variedad o de matices en cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Que la monotonía en ese sentido se puede apreciar en distintas facetas de la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, en el trabajo, en la relación con tus hijos, en todos. O sea, sus consecuencias psicológicas pueden ser la insatisfacción, la depresión, el aburrimiento, el bajo rendimiento, y en última instancia hasta puede generar una falta de, a ver cómo decir, de insatisfacción, de felicidad. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esas cosas, se da cuenta que la vida es distinta. La vida tiene un montón de cosas que te ayudan a estar siempre en movimiento. Siempre debemos enfrentarnos a cosas que nos conocemos, dejar de lado ciertos hábitos, cambiar, modificar ciertos valores, aunque sean detalles. La vida, afortunadamente, no es estancada, sino es un constante movimiento. Siempre está en movimiento, siempre en crecimiento, siempre va. Y la clave del ser humano radica en adaptarse y cambiar a esos movimientos. Quedarnos mucho tiempo en un mismo estado o en nuestra zona de confort no nos lleva a ningún lado. O sea, nos estanca, nos deja quietos, nos deja sin movimientos. O sea, sin duda, si yo les daría a elegir a ustedes, por ejemplo, ¿qué prefieren nadar? ¿En un río donde tenga, o en el mar donde el agua tiene movimiento, donde constantemente se limpia, o en un pantano? O sea, usted va a decir, no, prefiero en un lugar como el mar o un río que fluye. ¿Por qué? Porque al tener movimiento hay vida, y en los charcos o las aguas estancadas, en ese espacio proliferan, qué sé yo, los microbios, las enfermedades, los virus, porque al no tener movimiento no hay vida. Entonces es feo estar en ese lugar. Entonces preferimos estar en un lugar que tiene movimiento, que tiene vida. Por algo Jesús, cuando un día se paró después de que terminó el gran día de la fiesta, dijo, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A eso es lo que me refiero cuando no estamos en un estado de monotonía, cuando no estamos estancados, cuando tenemos vida, cuando se renueva, cuando fluye, cuando uno crece. La vida es un proceso de cambio constante. Los procesos de cambio, a ver, visto desde el punto de vista psicológico, son una evolución natural y necesaria en cada ser humano. Es decir, que debemos cambiar según la situación o el contexto que vamos creciendo o que vamos viviendo. En la terapia de a ver, me lo anoté acá para no equivocarme, Heslat se enfoca más en los procesos que en los contenidos, y que pone énfasis, por ejemplo, en lo que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el momento más que en la cuestión del pasado. O sea, es vivir el hoy y estar el hoy. Entonces, se indica que el hombre en su estado natural siempre experimenta un cambio, basado en la interacción con el medio ambiente y consigo mismo. O sea, con lo que vivo y conmigo, siempre hay una interacción de cambio. O sea que la constante siempre va a ser el cambio. Y es lo que decían los chicos el sábado, cuando hablaban de la necesidad de reinventarse, la necesidad de ayornarse. Estamos viendo una época de constantes cambios, y entonces ahí entramos en lo que en la parte industrial o en nuestra vida, en algo que se llama proceso, ¿sí? Entramos en cada uno tiene su propio proceso.
Y en este tiempo, cada uno va a vivir su propio proceso a nivel familiar, a nivel espiritual, lo va a vivir de la forma que Dios le está mostrando. El proceso en sí está definido como la sucesión de actos o acciones relacionados con cierto orden que se dirigen a un punto o finalidad, así como también el conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. Según, y esto lo dice la Real Academia Española, esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cada uno vive su proceso. Entonces el proceso sería desde dónde estoy hacia dónde tengo que ir. O sea, mi estado actual y mi meta final. Y cada uno conoce en qué situación se encuentra y cómo está y lo que debería hacer para cambiar. Entonces, cuando estaba pensando cómo compartir el tema de cómo imaginarnos un proceso y cómo vivir un proceso, se me ocurrió pensar en las leyes del movimiento, ¿no? Las leyes de Newton. Son 3 principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, voy a tratar, porque no soy físico, estaría bueno, estaría bueno que hubiese estado Luquitas conmigo y lo explicaba él un poco mejor, pero para la próxima, Lucas, te vamos a convocar para que nos ayudes con esto. Entonces, las 3 leyes del movimiento que este señor, Newton, en su momento explicó, son 3, la inercia, la fuerza y la acción y la reacción. Y yo la quise comparar un poco con la historia del hijo pródigo, ¿sí? Entonces, vamos al estado actual del hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Biblia, que tenía todo, no le faltaba absolutamente nada, tenía todo para ser feliz, para vivir, para pasarla bien, para tener una vida tranquila. Bueno, tomó decisiones incorrectas, decisiones malas, pidió su herencia, y dice que habiéndolo malgastado todo, lo gastó todo, lo despilfarró a diestra y a siniestra, no le quedó absolutamente nada, cayó en una situación realmente paupérrima. O sea, llegó al punto que estaba deseando o comiendo las algarrobas, los chanchos, estaba en un chiquero. Entonces, ese estado en el que cuando empezás a estar en esa situación y donde te empezás a cerrar y no tenés objetivo, no tenés proyecto, no tenés te genera una cierta inercia. Dice que la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o de movimiento en que se encuentra. O sea, el principio de la inercia es que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros actúen sobre él, ¿sí? Entonces, estaba en un estado de inercia de quietud, de estar caídos, de estar pensando en su miseria, pensando en todo lo que estaba mal y no teniendo horizonte. Y muchas veces nosotros nos pasa que no tenemos horizonte, que no tenemos un lugar para ir hacia adelante porque pues, estamos cerrados, porque la monotonía nos encapsuló y no tenemos acción ni movimiento. Pero llega un momento que en esto él rompe esa inercia cuando dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, ¿qué quiere decir? En ese momento de reposo, de estar estancado, vino la idea, o sea, ese agente, esa fuerza provoca una alteración en la aceleración del cuerpo y consecuentemente le genera la idea de ponerse en movimiento. Y que eso es lo que nosotros deberíamos hacer. O sea, cuando estamos en un estado de monotonía y nos encontramos estancados y estamos en un estado de reposo que nos está haciendo mal, tenemos que buscar esa fuerza que solo viene de Dios y que te da la idea para ponerte en movimiento. Entonces ahí es donde actúa la segunda ley, que es la ley de la fuerza, que la ley de la fuerza es la relación entre la fuerza ejercida y la aceleración de un cuerpo. O sea, esta relación es de tipo directa. Para que un cuerpo se altere el movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Y eso es lo que pasó
en la vida dijo, ya sé, me voy a levantar, voy a ir de mi padre y le diría a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo? Tomó la fuerza necesaria, ¿sí?, para ponerse en movimiento. Lo segundo que tenés que hacer cuando estás en un estado de monotonía, cuando sentís que estás realmente trabado, estás estancado, es tenés que generar la fuerza que te permita ponerte en movimiento. Entonces el hijo pródigo, ¿qué dijo? Me voy a levantar y voy a ir, me voy a levantar y voy a ir. Muchas veces eso es lo que a nosotros nos falta, es la capacidad de que cuando reconocemos el estado en el que estamos o cuando reconocemos que estamos paralizados por lo que sea, puede ser, ahora pónganle el tema de la pandemia, que el encierro, lo que sea, pero muchas veces son los miedos al progreso o de querer cambiar para mejor y estás estancado y no tenés la capacidad de pararte, ponerte en pie y salir hacia adelante. Entonces, él tuvo en ese momento la capacidad de decir, me levantaré e iré. Generó sobre su propio como una fuerza que lo llevó hacia adelante, ¿sí? Y el tercer principio, que es el principio de la acción y la reacción, es que explica que cuando se ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, es decir, la acción de un cuerpo sobre otro, esta responde con una reacción en sentido opuesto. Quiere decir que ante una acción siempre vamos a tener una reacción, ¿sí? Entonces dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, la acción de querer ir hacia su padre, pedirle perdón y ponerse bajo él, hizo que como decir, la reacción de su padre sea hacia él de perdón. O sea que ante una acción siempre hay una reacción del otro lado, del otro lugar. Si hacemos las cosas correctas y actuamos bien, siempre la reacción que va a venir sobre nuestras vidas va a ser la correcta y la que nos va a edificar y la que nos va a poner bien. ¿Me entienden? Que entonces, si Marcos me ayuda, ¿sí? Les quiero mostrar, o sea que el proceso viene de un estado actual y se va cumpliendo, y ahí usted tiene los versículos de cómo, de las decisiones que fue tomando el hijo pródigo para llegar a la meta final. Él pensaba ser un jornalero y todo su proceso de cambio llegó a que volvió a estar en el estado natural, porque su padre dice que agarró, lo besó, le puso anillo, le dio calzado, le puso ropa nueva, lo hizo entrar a su casa y le restituyó todo esto. O sea que siempre que tengamos un proceso y tengamos claro lo que tenemos que hacer, indefectiblemente desde nuestro estado actual, vamos a ir hacia nuestra meta. Y en este tiempo en el que estamos, muchos teniendo la posibilidad de salir y hay otros que no, y nuestros gente mayor que no puede salir, es tiempo de mirar en qué podemos estar estancados, cómo podemos darle movimiento y cómo podemos llegar hacia nuestra meta. Sobre todo, si permitimos que Dios esté al control de nuestros tiempos y que todo está bajo su control, vamos a llegar hacia el lugar que queremos llegar. Otro caso que fue muy parecido, que ante una situación adversa toma una decisión, el caso de Ana. Ana cuando subían a ofrecer junto a su marido Elcana el sacrificio todos los años, ella subía con toda la familia y estaba Penina, la otra mujer de Elcana que sí tenía varones, tenía hijos. Dice que ella se ponía mal y ella se podría haber quedado estancada en esa situación de decir, me quedo mal, yo no puedo, y sentirme mal y quedarme en ese loop de estar estancado. Sin embargo, toma una acción, toma fuerza, se levanta y va hacia el altar de Dios. Dice que se postra ante la presencia de Dios para pedirle y le pide algo a Dios. O sea, toma fuerza, hace un cambio de actitud. Ante la adversidad, toma un cambio de actitud. Y ante el cambio de actitud, ¿qué pasó después? Dios cumple
O sea, su acción tiene una reacción de parte de la otra parte y recibe la promesa. O sea que cuando logramos cambiar, cuando logramos modificar nuestro estado de monotonía en el que decimos, estamos así, y nos ponemos en movimiento, nos ponemos en marcha, es muy factible que si estamos en las manos de Dios vamos a recibir una respuesta a nuestro pedido. A mí me parece que me ha pasado en este tiempo de que tuve que reinventarme en algunas cosas. Tuve que hacer cosas distintas. Tuve que buscarle, como quien dice, la vuelta para alcanzar otro objetivo. ¿Me costó? Sí, me costó y mucho. Pero ¿saben qué? Lo pude lograr, pude modificar cosas en mi familia, en el trabajo, en todo. Haciendo cambios, pude lograr llegar a hacer cosas distintas y salir de la monotonía que a mí también, en alguna medida, también me pegó, como les pega a ustedes y como quisiera que a ninguno le pase. Entonces, este es un tiempo de preparación. Este es un tiempo en el que tenemos que todavía soñar, tenemos que tener proyectos. Porque soñar o tener proyecto es el arte de ver lo imposible. Es el arte de proyectarme en el futuro, viendo a mis hijos, viendo a mi generación, viendo lo que estoy haciendo, mi ministerio, mi trabajo en la iglesia, el don que Dios me dio, es seguir viendo lo imposible. Es el proceso por el cual las ideas y las convicciones van a adquirir sustancia si lo logramos poner en el orden correcto. Por eso la Biblia dice en Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos dice, por eso le digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en la oración y lo obtendrán, pero no pidiendo sin fe, sin dudar. Hay que pedir con fe, porque el que duda dice que es como las olas del mar, agitadas que van de un lado para el otro, dijo Santiago. O sea, que tenemos que tener las convicciones tan claras que sabemos que el futuro preferido, el que estamos ideando para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, va a llegar a su punto de destino. Entonces tenemos que tener la capacidad de seguir soñando, seguir proyectando. Hay muchas cosas que teníamos este año en mente que íbamos a hacer, proyectos que íbamos a lanzar. Y no los pudimos hacer, porque no lo pudimos concretar. Pero seguimos soñando, sabemos que va a llegar el tiempo, como dije al principio, que todo está en los tiempos de Dios, y en el tiempo de Dios todas las cosas tienen cumplimiento. Entonces, cuando lograste soñar y encontrar tu proyecto, entras en la parte que podés planificar. Entonces, tenés tu proyecto, bueno, vamos a planificar. Para mantener ese vivo ese proyecto se debe planificar y obviamente debemos orar. La planificación es el punto de partida para todo proyecto que una persona posee. Podemos decir entonces que planificar es el proceso de predeterminar un curso de acción dentro de un tiempo específico. En este tiempo podemos proyectarle, podemos dar forma a todo lo que estamos viendo. Dice la Biblia, pon en el Señor todas tus obras, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, dice Proverbios 16:3. En otro proverbio dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces, en este tiempo en el que estamos planificando, decir, Señor, ¿te parece que lo haga de esta manera? ¿Te parece que intente ir por este lado? ¿Te parece que esta es la decisión correcta que debo tomar? Entonces, se va a cumplir la palabra que Jeremías dice en el capítulo 29, verso 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tenemos futuro, tenemos esperanza, tenemos la gracia de Dios aún sobre nuestras vidas, está todo el tiempo, todas las mañanas se renueva, cada mañana sobre nosotros su misericordia, todos los días. Entonces, yo todos los días trato de planificar cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, qué decisiones tomar, pidiéndole al Señor sabiduría para saber cómo planificar. Cuando pasamos la etapa de la planificación, evidente viene algo que hoy
no lo podemos hacer, que es ejecutar muchas cosas, y algunas sí. Pero en la ejecución, el éxito de un proyecto consiste en permanecer fiel al proceso. Una vez que Dios te mostró cómo tenés que hacer, qué tenés que hacer, tenés que ser fiel a eso. Porque dijo Santiago, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Dice en Santiago capítulo 1, verso 10. Es un tiempo que para muchos puede ser difícil, doloroso, la ejecución, pero no es tiempo perdido. Todo lo contrario, los proyectos se afinan, los proyectos se perfeccionan, los proyectos se enriquecen, los planes se revisan y quizás haya cambios que Dios te muestre en este tiempo, te diga, mirá, es por acá, tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así, pero en la ejecución es como cuando vas a encontrar la dirección divina de Dios y vas a encontrar la satisfacción de poner en práctica todo lo que pensaste, todo lo que creíste, todo lo que viste. Por eso Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está delante. Entonces, soñé, planifiqué y ejecuté gracias a la mano de Dios y llegué a alcanzar lo que Dios me mostró por delante. Y finalmente, obviamente, que la mayor felicidad es haber concretado lo que pusiste en tu corazón. Es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Estaba en un estado malo, en un estado feo, calamitoso. Proyecta, planifica levantarse e ir a pedirle perdón a su padre para ser un jornalero. Y cuando termina todo lo que diagramó, todo lo que pensó en su corazón, se encuentra con que Dios, en la finalización, le dio más de lo que él pensaba. Este es el día que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Él hizo todas las cosas bien y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros en el tiempo podemos tener distintas cosas, cansancio, podemos tener pesares, podemos tener contratiempos, los vamos a tener, nadie dice que no los vamos a tener. Pero dice que el que está en nosotros es mayor y que Él ya venció el mundo. Entonces, no te desalientes cuando intentás hacer algo y las cosas se pueden llegar a trabar. No, buscá en el Señor la planificación correcta, buscá en el Señor el objetivo correcto y mantenete fiel al proceso que está acá. Acá está el proceso completo. Parado en esto, parado en la palabra de Dios, vas a llegar al destino. Y yo quiero dejarte 2 versículos para que lo estudies, para que los leas, si Marcos me ayudas. Él dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Alguna vez, imagino que te habrás sentido así. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás río y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Esa es la promesa de Dios para nosotros cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él. Esa es lo que nos asegura que vamos a llegar al otro lado. Entonces, queda una pregunta para hacerte. Dentro de tu mente. Hay 2 maneras de decir una frase. Con o sin coma. ¿Sí? No me rendí sería la frase correcta. Y muchas veces podemos agregarle la coma a la frase y decir, no, me rendí. Contratiempo vamos a tener un montón. Está en nosotros no rendirnos. Agarrarnos de la promesa que aunque tengamos problemas, aunque crucemos río, aunque caminemos por el fuego, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y aunque haya
malas noticias alrededor, aunque te digan lo que te digan, aunque el dólar, aunque esto, lo que se te ocurra, lo que te pueda ser contradictorio para tu vida. Si nosotros estamos del lado correcto, si estamos del lado correcto de Dios, seguramente no nos rendiremos y llegaremos. Nosotros somos los que vamos a elegir. ¿Rendirnos o ir hacia adelante? Eso era lo que en alguna medida quería compartir con todos ustedes hoy. De que cuando estamos en estos tiempos y sentimos que la monotonía nos encerró, nos acorraló, nos puso un freno, sepamos que tenemos herramientas para llegar y tenemos herramientas para alcanzar nuestro propósito. Y eso es lo que nosotros queremos como iglesia, como pastores, saber que Dios está con nosotros y maneja nuestros tiempos. Y que este tiempo va a pasar y que muy pronto vamos a poder alcanzar todos los objetivos que nos hayamos propuesto. ¿Están en la voluntad de Dios? Si estamos planificando correctamente, si lo estamos haciendo bajo el poder del Espíritu Santo, es muy seguro que vamos a llegar del otro lado, como le dijo Jesús a sus discípulos, crucemos del otro lado.